Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy José Luis Alvarado Barberena y en esta ocasión estaré hablando sobre el diseño de un economizador para una caldera de vapor con capacidad de 500 caballos de fuerza y presión de 150 psi. Vamos a estar dando una pequeña introducción y tenemos que saber que un economizador es un intercambiador de calor que se instala en la chimenea de una caldera de vapor y su función es recuperar el calor de los gases de combustión que salen de la caldera y transferirlo al agua de alimentación de la caldera, ya que de esta manera se reduce el consumo de combustible y se aumenta la eficiencia energética de la caldera. Como objetivos tenemos poner en práctica los conocimientos de análisis de problemas y soluciones con herramientas computacionales y a la vez diseñar un economizador para una caldera de vapor con capacidad de 500 caballos de fuerza que produce un vapor saturado a una presión de 150 psi, además de presentar su respectivo modelo matemático. Para el marco teórico estaremos hablando un poco sobre los conceptos básicos y necesarios para la comprensión del problema. Estaremos hablando principalmente sobre las calderas. ¿Qué son las calderas? Son equipos diseñados específicamente para producir vapor en las industrias. En estos equipos el calor procedente de cualquier forma de energía, ya pueden ser combustibles gaseosos, líquidos, biomasa, entre otros, se utiliza para pasar el agua de estado líquido a un estado gaseoso, para más tarde realizar un transporte de energía hasta otros equipos consumidores. Este vapor se puede usar para esterilizar, vulcanizar, para la preparación de alimentos, combustibles como la gasolina y también para turbinas de vapor. Entre los componentes de las calderas encontramos el recuperador de calor, sobrecalentador, recalentador, precalentador de aire regenerativo y hogar o bien la caldera en sí. Tenemos también que conocer lo que es un intercambiador de calor. El sistema de recuperación de calor, que está compuesto por equipos que aprovechan los gases de salida de la cámara de combustión, los cuales salen por la chimenea de las calderas. Como estos salen con una gran cantidad de energía calórica, se comienza a diseñar un equipo en búsqueda de una mayor eficiencia de la caldera, debido a que la temperatura con que salen son muy extremas. Se puede colocar un economizador o un calentador de aire. Ambos trabajan bajo los principios de convección y radiación, y el uso de estos equipos dependerá de la capacidad de la caldera para producir vapor. Las mejoras que se pueden encontrar al implementar cualquiera de estos dos equipos es la mayor temperatura del agua de alimentación o aire de combustión, la reducción de costo en la combustión, la diferencia de temperatura entre entrada con la de salida y la mejora de la calidad de la mezcla de combustión. Ahora, ¿qué es un economizador? Es uno de los equipos que permite la recuperación de calor y de la misma manera disminuye los costos de consumo. Está formado por una sección de tubos por la que fluye agua que alimenta la caldera. Este equipo es un intercambiador de calor que aprovecha la energía térmica de los gases de combustión desechados por la caldera para elevar la temperatura del líquido y llevarla cerca del punto de ebullición que va a ingresar a la misma. En otras palabras, su función es precalentar el agua que va a ingresar a la caldera y llevarla cerca del punto de ebullición de la misma. En este proceso, para que se logre una combustión, se necesita cumplir tres condiciones. Primeramente, una combinación química. Segundo, que sea lo suficientemente fuerte para liberar calor. Y por último, debe haber un detonante de ignición. Hay que tener en cuenta que el detonante de ignición es el oxígeno,
el cual se toma del aire natural, el cual posee 77% de este elemento. También debemos de saber que en la combinación térmica el producto final debe ser diferente a los elementos que entraron. La reacción química debe ser fuerte e instantánea y debe haber liberación de cierta energía calórica. Para la evaluación en las calderas, se deben de tener en cuenta los valores teóricos de la caldera y se evalúa la eficiencia sin que el agua de alimentación haya sido precalentada, para así poder realizar un análisis de estado de la caldera. Para ello es importante saber que la eficiencia de la caldera es la relación del calor aprovechado en el sistema sobre el calor generado por el combustible. A continuación se muestra una fórmula, la cual fue obtenida de la Guía Básica para Calderas Eficientes de la Comunidad de Madrid, con la cual se calcula la eficiencia de la caldera, la cual, acompañada con los datos de esta tabla, podemos sustituir los valores sobre la fórmula anterior y nos da como resultado que la eficiencia teórica de la caldera sin precalentar el agua es de un 80%. En la caracterización de los gases de combustión nos dice que para que pueda suceder un proceso es necesario tener en cuenta tres puntos fundamentales, como lo son el aire, el combustible y la chispa. Para que se produzca este fenómeno, lo que posteriormente debe permitir evaluar la reacción teórica del aire con el combustible, teniendo en cuenta que la caldera aún no ha sido puesta en proceso de producción por la empresa o no se ha instalado todavía. E inicialmente se tiene la siguiente composición. Podemos ver en la tabla que tenemos los gases naturales, su respectiva composición volumétrica, el poder calorífico de cada uno de los compuestos y su densidad de cada gas. Para obtener el poder calorífico total del gas es necesario hacer la sumatoria de cada uno de los valores para los compuestos. Habiendo ya ajustado el porcentaje de la composición volumétrica, este mismo proceso se realiza para hallar la densidad, con lo que obtuvimos los siguientes valores para estas dos propiedades, que nos da un poder calorífico de 1101,99115 y una densidad de 0,044808837. Tenemos también las características de composición volumétrica, peso molecular, peso en libras, porcentaje en peso y los moles para 100 libras del gas natural. El peso molecular de cada uno de los compuestos es multiplicado por la composición volumétrica, dando como resultado la cantidad de peso en libras de estos mismos, que posteriormente se puede obtener el porcentaje de peso teniendo en cuenta la totalidad de libras con relación a cada uno de los compuestos, para finalmente obtener, mediante la división del porcentaje de peso sobre el peso molecular, la cantidad de moles para cada 100 libras que se necesita de cada compuesto. Para el momento de hacer combustión, van a ser necesarias 4 reacciones, las cuales se encuentran expresadas en esta presentación. Con estas 4 reacciones ya balanceadas, se puede dar paso a la obtención de la cantidad de moles para cada 100 libras, para cada uno de los compuestos obtenidos, y como resultado también de la combustión. Aquí tenemos en la presente tabla ya su debida operación y cuántos moles se necesitan para 100 libras de cada elemento. Lo podemos también ver ya puesto en esta tabla.
Vamos a hablar ahora sobre el flujo másico de gases. El flujo de gases que pasarán por el economizador está dado por la relación de la cantidad del consumo de combustible, el cual es un factor crítico puesto que se obtiene multiplicando con las relaciones de las libras de gas natural y la cantidad de gas en libras expulsado por la chimenea, con el cual se halla el flujo de gas expulsado por la chimenea y se representa a continuación, donde nos dice que el flujo de gas sería igual al consumo de combustible por la relación entre las libras de combustible sobre las libras de gas de escape, que nos da como resultado un flujo de 17.877.367 libras por hora. Veamos un poco ahora sobre las propiedades de los gases. Se presentan las siguientes dos tablas, las cuales se hacen con identificación de algunas características de los compuestos que hacen parte del gas expulsado por las chimeneas, asumiendo que tienen una combustión completa y con la adición del exceso de aire que se presentó anteriormente. Podemos ver que tenemos los compuestos, su composición o fracción volumétrica, su respectivo peso molecular, su peso molecular en mezcla y su fracción en masa. La siguiente tabla presenta las propiedades que se encuentran sobre cada compuesto del gas, con los cuales se podrá encontrar la densidad, viscosidad, conductividad térmica y el calor específico que tiene el gas en su totalidad. Tenemos igual en la siguiente tabla los compuestos, su calor específico, su conductividad térmica y su respectiva viscosidad dinámica. Con la presente ecuación calculamos la viscosidad dinámica, la cual la encontramos dándole los valores respectivos con la tabla anterior, donde nos da como resultado que tiene una viscosidad dinámica de 0,08343 libras sobre pies cúbicos. También podemos determinar su conductividad térmica, la cual se desarrolla mediante la siguiente ecuación y tiene como unidad de medida BTU sobre H por pies por grado Fahrenheit, en donde podemos determinar el peso molecular, la fracción volumétrica y la conducción térmica. Y nos da como resultado que tiene una conductividad térmica de 0,02084 BTU. También podemos determinar la densidad a través de la ecuación del gas ideal e igualándola con una función de densidad y haciendo un despeje donde nos da la presión de los gases de escape, la constante de los gases universales, el peso molecular y la temperatura de salida de los gases, dándonos como resultado que tienen una densidad de 0,033 libras por pies cúbicos. En la siguiente tabla vemos las propiedades anteriormente mencionadas, su densidad, la viscosidad, conductividad térmica y capacidad calórica. Pasaremos ahora a la parametrización del diseño. El diseño pertinente de este economizador será para calderas de 500 caballos de fuerza, las cuales pueden generar 17.250 libras por hora de vapor a presión de 150 psi. Y a continuación, en la siguiente tabla, se ponen los datos de operación de la caldera, su flujo de combustible, su flujo de vapor producido, su presión de trabajo en la caldera, su temperatura de salida de vapor y su porcentaje de exceso de aire. Para un diseño conceptual, la caldera necesita que el agua de alimentación sea precalentada previa a que ésta entre en ella.
Al momento de que el agua comienza a ser impulsada por la bomba para que circule por el sistema, ya que se encuentran gases quemados que están siendo liberados por la chimenea de la caldera. Así el agua de alimentación empieza a ser precalentada por el economizador para poder llegar a la caldera con cierta temperatura. Pasará un tiempo mientras que la combustión pueda llegar a generar la mayor cantidad de calor y así poder llevar el agua a la mayor temperatura posible para el proceso en el economizador. La eficiencia de la caldera comenzará a aumentar a medida que la temperatura del agua de alimentación llegue a temperatura de operación óptima, ya que la diferencia de temperatura entre el agua de entrada y el agua de salida va a ser mucho menor a que se estuviera trabajando con el agua de alimentación a temperatura ambiente. Para aprovechar al máximo la temperatura de los gases que salen por la chimenea del economizador, se ubicará al inicio de esta, ya que a mayor distancia de la caldera hará que la pérdida de calor de los gases vaya en aumento a medida que va circulando por la chimenea. Para las dimensiones del economizador, el economizador tendrá una longitud de 5 pies de largo, equivalente a 1/3 de la longitud de la caldera, y 2,5 pies de ancho. Esta área será aprovechable para el flujo del gas. Las dimensiones para el equipo son aptas, ya que ocuparán el diámetro de salida de la chimenea, que equivale a 2 pies. Además de esto, el equipo no va a sobrepasar los límites marcados con las dimensiones de la caldera. Para las condiciones de diseño, el diseño será realizado con base a la caracterización de los gases realizada anteriormente, en el cual se halla el flujo de gas de salida y propiedades de este. El circuito hidráulico será diseñado en tuberías de 1,5 pulgadas, los cuales tendrán aletas transversales de espesor constante de 0,06 pulgadas. Los tubos irán en un arreglo cuadrado con paso de 5 pulgadas en sentido horizontal y vertical, como se muestra en la siguiente imagen. Para las condiciones de operaciones, el economizador trabajará con los gases de combustión que son desechados por la chimenea hacia el medio ambiente. Estos gases serán gas natural quemado. La temperatura de salida del agua del economizador depende del aumento de eficiencia que se desea para que se obtenga en la caldera y la disminución del combustible del proceso. Para ello se decide realizar un aumento del 5% de la eficiencia de la caldera, ya que este porcentaje está en el rango del incremento teórico que se obtiene por la implementación del economizador. Respecto al combustible, se desea llegar a una disminución superior al 8% del gas natural del uso actual. Sabiendo esto, necesitamos los materiales. Colmáquina sugiere usar acero al carbón para el diseño del economizador, los cuales estén especificados en las normativas ASME, las cuales serán las siguientes, que nos indican las piezas y sus respectivos materiales. A estos materiales son recomendados para trabajos en altas y bajas presiones, de igual forma. A continuación, en la siguiente tabla, se presentan las propiedades químicas y físicas de cada material. Podemos ver su propiedad química en la segunda tabla y su propiedad física en la tercera tabla. Pero en muchas ocasiones no se puede trabajar precisamente con lo que se quiere. Por eso buscamos ciertas alternativas, las cuales se basan principalmente en el desarrollo de variables con las cuales se puede generar un correcto proceso de selección con el fin de establecer la mejor de estas selecciones y llevar a cabo el diseño del equipo. Entre las selecciones que podemos hacer tenemos el intercambiador de tubo y coraza, flujo en paralelo o flujo cruzado con tubo aletas.
Hablemos un poco sobre el intercambiador de tubo y coraza. El intercambiador de calor de carcasa y tubo, o tubo y coraza, está formada por tubos instalados en una carcasa cilíndrica con el eje del tubo paralelo al de la carcasa. Son ampliamente utilizados como enfriadores de aceite, condensadores de potencia, precalentadores en plantas de energía, generadores de corriente en plantas de energía nuclear, en aplicación de procesos en la industria química. La forma implícita de la carcasa horizontal y un condensador de tipo tubo con varios componentes que se muestra el fluido fluye a través de los tubos mientras que el otro fluye por el lado de la carcasa a través o a lo largo de los tubos. Hablemos un poco ahora sobre el flujo paralelo. Este tipo de intercambiador cuenta con una zona de transferencia de calor amplia. No obstante, el calor no se aprovecha de la mejor manera, puesto que los puntos de contacto no alcanzan a absorber el calor, ya que en una misma línea de tubería se encuentran varios puntos fluctuantes de calor a lo largo de la chimenea, lo que reduce la eficiencia del intercambiador. Pero ahora veamos el flujo cruzado con aletas. Los intercambiadores de calor que funcionan con este diseño cuentan con algunas ventajas comparativas a otro tipo de intercambiador, puesto que cuentan con un área de transferencia de calor, la cual cuenta con una mejora que incurre al colocar aletas en el exterior de la tubería que hace parte del intercambiador. Estas aletas se pueden encontrar en las diferentes posiciones, como pueden ser en el interior de los tubos o al exterior de los mismos, longitudinal o transversal a la misma dirección del tubo. La cantidad de aletas en el tubo afecta la transferencia de calor, puesto que aumenta o disminuye el área superficial de las mismas, con lo cual se puede hacer un diseño más compacto del mismo. Pero ahora, ¿qué pasa con los parámetros de selección? Encontramos que para seleccionar tenemos 5 parámetros fundamentales. Primeramente, mantenibilidad. Según la norma GTC 62, es el estado que permite al equipo dar las condiciones de utilización, como también la condición de un equipo para que se efectúe un mantenimiento o restablecerlo para que pueda continuar efectuando su función. Desempeño del equipo. Según la norma GTC 62 igualmente, es la representación de las condiciones referentes a las condiciones de uso de los equipos y sus elementos. Costos. Es la relación que se le da al valor de la producción de un elemento o equipo teniendo en cuenta todo lo concerniente a la manufactura y materiales. Manufactura. Es el proceso por el cual se da forma al desarrollo de un producto o máquina, la cual pasa por varios procesos, los cuales transforman la materia prima o partes en un conjunto de la misma para entregar un producto final terminado. Y último, instalación de equipos. Es el proceso por el cual se establece la ubicación e instalación de puntos de encaje para el posicionamiento en el equipo. Esto es importante para el correcto funcionamiento del equipo. Pasaremos ahora a hablar acerca del diseño del economizador. La temperatura del agua a la salida del economizador será dada por las condiciones de mejoramiento en el proceso. Para ello, el cálculo de la temperatura del agua se realiza con los datos iniciales mostrados en la primera tabla y con la fórmula primera que se mostró, únicamente que en esta ocasión se despeja la entalpía de la alimentación. Tasa de transferencia de calor. Para realizar el diseño del economizador se debe conocer
qué tanta cantidad de calor debe recibir el agua para que éste pueda aumentar la temperatura. Por ello el calor necesario será igual al calor del agua igual a la masa por la entalpía de salida menos la entalpía de entrada. La temperatura de salida de los gases. Se realiza un balance térmico en el sistema, lo cual se afirma que el calor necesario para que el agua incremente la temperatura deseada será cedida por los gases. Teniendo esto en claro, entonces ahora decimos que la temperatura del agua será igual a la temperatura del gas. Sabiendo eso, podemos decir que la temperatura del agua, que es igual a la temperatura del gas, también puede ser igual al flujo másico del gas por el calor específico del gas por la variación de la temperatura de los gases de salida, dándonos como resultado, despejando la temperatura de salida del economizador, la fórmula que tenemos en pantalla. Para analizar los datos de temperatura del proceso, se realiza el análisis de las temperaturas más apropiadas para el diseño del intercambiador. Se decide un manejo a un margen de 5% por encima de la temperatura mínima de la salida de los gases, teniendo claro que la nueva entalpía debe producir un ahorro superior al 8% de combustible. Se hace la selección de la temperatura que más se acomoda a las restricciones dadas. La siguiente tabla fue realizada con los datos expuestos en la tabla 1 y con las fórmulas que se mostraron al inicio de esta exposición. Teniendo toda esta tabla y todos estos datos, se puede realizar la siguiente gráfica en la cual podemos apreciar que a medida que la temperatura de salida de los gases va en descenso, la temperatura del agua va aumentando, lo que significa que sí se está realizando una transferencia de calor entre los gases de salida y la temperatura del agua. Para el diseño del intercambiador de calor, nos basaremos en la ecuación del calor de la diferencia media logarítmica de la temperatura, la cual fue tomada del libro de procesos de transferencia de calor de Kern, la cual al insertar los valores dados en las ecuaciones anteriores, nos da como resultado que la diferencia media logarítmica de la temperatura es igual a 235,44 grados Fahrenheit. Para el cálculo del coeficiente global de transferencia, el coeficiente o la propiedad que permite dimensionar la capacidad del medio para transferir o dispersar energía. Este cálculo está dado por la siguiente fórmula, siendo U sub de I el coeficiente total del diseño, H sub I el coeficiente de transferencia para el fluido dentro del tubo y H sub Fi el coeficiente de transferencia en el lado de la aleta. También para hallar H sub Fi se comienza calculando el diámetro equivalente del ducto de los gases, lo cual lo calculamos a través de esta fórmula. Pero para esta fórmula primeramente necesitamos encontrar el área de la aleta, la cual la encontramos con esta fórmula que tenemos a continuación, siendo AF el área de la aleta, LF la longitud de la aleta, DT el diámetro del tubo, E el espesor de la aleta y NF el número de aletas por pulgada. Dándole a esta ecuación sus respectivos valores, nos da que el área de la aleta es igual
a 3,72 pies cúbicos sobre pies. Pasaremos ahora a calcular el área del tubo liso, el cual lo calculamos con la siguiente fórmula, siendo A sub 0 el área del tubo liso, D sub T el diámetro del tubo, NF el número de aletas por pulgada, L la longitud y E la longitud de la aleta. Haciendo sus respectivos cambios, nos da que el área del tubo liso será igual a 0,39 pulgadas cuadradas sobre pies. Y también calcularemos el perímetro proyectado con la siguiente fórmula, donde PP es el perímetro proyectado, NF número de aletas por pulgadas, LF longitud de la aleta y E el espesor de la aleta. Dando sus respectivos valores, nota como resultado que el perímetro proyectado es de 13,52 pies sobre pies. Con estos tres elementos ya encontrados, podemos ahora sí sustituirlo en la fórmula que teníamos al inicio y nos da como resultado un 0,1935 pies. Pasaremos ahora a determinar el número de nozzle del gas. Para hallar este valor, se debe obtener primero el número de Prandtl y el número de Reynolds. Este número dimensional es útil para obtener el coeficiente de transferencia de calor por convección del gas. El número de nozzle se calcula con la fórmula que tenemos en pantalla. Pero primeramente, como dije anterior, vamos a calcular el número de Reynolds, el cual hacemos con la siguiente fórmula, donde DE es el diámetro equivalente, GS el flujo másico y μ es la viscosidad del gas. El flujo másico lo calculamos con la siguiente fórmula y nos da un resultado de 1.809,45 libras sobre h pie al cuadrado. Y teniendo ese dato y sustituyendo los valores en la ecuación de Reynolds, nos da que el número de Reynolds es igual a 4.196. Ahora calcularemos el número de Prandtl, el cual se calcula con la siguiente fórmula. Teniendo ya los valores, nos da como resultado que el número de Prandtl es igual a 1,8211. Dándole valores al número de nozzle, nos da como resultado el despeje de H sub F, el cual es igual a 6,8329 BTU sobre H pies cuadrados por grado Fahrenheit. Como los tubos son afectados por incrustaciones o ensuciamiento provocado por los gases de combustión, esto hace que la conductividad térmica entre los gases y los tubos se vea afectada. Por lo cual, ocupamos esta fórmula para tomar en cuenta el factor de obstrucción y tener un valor un poco más preciso. Por lo cual nos da el siguiente resultado en la entalpía de obstrucción, y entonces podríamos despejar en H sub F, que nos da un resultado de 6,7636 BTU sobre H pies cuadrados por grado Fahrenheit. Ahora, para el fluido que va dentro de los tubos, que sería el agua, suponemos que todo el flujo másico se moverá por cada uno de los bancos de tubo.
Suponiendo esto, se tiene que el área de flujo será igual al número de tubos por el área del tubo. Teniendo esta fórmula y agregándole valores, nos da un resultado que el área del tubo va a ser de 0,0317 pies cuadrados. Con esto se halla el flujo volumétrico del gas, que nos da un resultado de 571.372. Y con esto también se hallará la velocidad del agua que pasará por los tubos a través de esta fórmula, el cual será de 2.68 pies por segundo. Con esta velocidad se hallará el coeficiente de transferencia de calor dentro de los tubos, dependiendo de la temperatura media del agua, suponiendo unos 112,5 grados Fahrenheit. Por lo cual, el H sub I sería igual a 660 BTU sobre H por grado Fahrenheit por pies cuadrados. Y el factor de obstrucción vendría dado en 496,24 BTU sobre H por grado Fahrenheit por pies cuadrados. El coeficiente de transferencia de calor para el fluido que va dentro del tubo corregido para el factor de obstrucción se procede a calcular con el coeficiente universal de transferencia de calor, lo cual nos daría 74,3082 BTU. Pasaremos ahora con el área de flujo. Con el coeficiente universal calculado, ahora se procede a calcular el área que determinará el número de bancos de tubo que tendrá el economizador, el cual nos da un área de 47,3437 pies cuadrados. Para la efectividad de la transferencia utilizamos la siguiente ecuación: la masa del gas por la capacidad calórica del gas, lo cual nos da una capacidad calórica de 8130 BTU sobre pies por grado Fahrenheit. Después de realizar la comparación, se concluye que la capacidad calórica mínima correspondiente al flujo caliente se utiliza el factor para calcular el calor máximo, utilizando la siguiente ecuación, que nos da un calor máximo de 2.520.495 BTU sobre H. La relación dada entre el calor máximo posible de transferir y el calor transferido del sistema dará a conocer cuál es la efectividad de la transferencia del sistema, la cual la calculamos con la siguiente fórmula, la cual nos da como resultado un 32,86%, o bien un 33% de efectividad. Para calcular la caída de presión en las tuberías, la pérdida de presión estará a través de la siguiente fórmula, la cual fue igual encontrada en el libro de proceso de transferencia de calor de Kern, la cual ocupa el factor de fricción, el flujo volumétrico, la longitud del tubo, número de pasos por tubo y el diámetro interno de la tubería. El factor de diseño se obtiene de la siguiente manera, pero para ella se necesita el número de Reynolds, el cual se calcula primero. Y nota como un resultado de número de Reynolds de 29.523,7038. Ahora sí procedemos a calcularlo y nota como resultado una pérdida de presión en la tubería de 0,65 libras sobre pulgada cuadrada. Pasaremos ahora con la pérdida de presión por tiro, la cual ocupamos esta fórmula que ocupa en sí el factor de
configuración, la longitud de la trayectoria, el diámetro volumétrico, la gravedad específica del gas, relación de viscosidad, paso vertical y paso horizontal. El diámetro volumétrico equivalente se calcula de la siguiente manera, junto con el volumen neto, que el volumen neto nos da un total de 3.5194 pies cúbicos. La superficie friccional, que nos da un total de 31.2 pies cuadrados, y estos dos nos permiten calcular el diámetro volumétrico equivalente, que es igual a 0.4512 pies. Se pasa a calcular la gravedad específica, la cual es la relación de la densidad del gas con la densidad del aire seco a condiciones de 0 grados. La densidad del aire seco a estas condiciones es de 0.75 libras por pies cúbicas, lo cual nos da como resultado una gravedad específica de 0.44. Podemos calcular también L sub P, que es la longitud de la trayectoria, y después de obtener todos estos datos se obtiene la siguiente fórmula ya con sus valores, donde suponiendo que la relación entre la viscosidad sea 1, la pérdida de presión estaría dada por 2.51 por 10 elevado a las menos 9, cumpliendo así la condición dada. Para encontrar el tipo de aislante se realizan los cálculos pertinentes para encontrar el espesor mínimo del aislante especificado, que está comprendido entre dos láminas de acero. Para esto se tiene que el calor perdido entre la lámina hacia el ambiente está dado por la siguiente fórmula, la cual contiene el calor cedido, el coeficiente de transferencia, el área de la superficie y la temperatura de la superficie y la del ambiente. El calor perdido de la lámina está bajo condiciones de convección natural, ya que la planta de velocidad de viento es muy baja, y la podemos calcular a través de la siguiente fórmula. Las propiedades del aire temperatura de película nos da igual a 87 grados Fahrenheit. Teniendo estos datos, podemos calcular e ingresar valores a la ecuación anterior, dándonos como resultado 3.091.691.891. Entonces, se puede determinar que el número de nozzles para placas verticales se halla con la fórmula que cumple 10 elevado a la 9 y 10 elevado a la 13. Y tenemos la siguiente ecuación del número de nozzles, en la cual nos despeja H, en la cual H toma un valor de 0,5447 BTU sobre H por grado Fahrenheit sobre pies cuadrados. Con la fórmula de Q igual a los valores que tenemos ahí ingresados, podemos complementar la siguiente fórmula, en la cual despejamos L, la cual sería la longitud, y sería la longitud del aislante, que nos da que la longitud del aislante tiene que ser de 3.48 pulgadas. Sabiendo todo esto, ya podríamos hacer nuestro economizador,
Y podremos concluir que después de haber realizado el análisis de las temperaturas de salida del gas contra la temperatura de la salida del agua del economizador, el ahorro de combustible producido es de un 8.77%. Al usar la energía calórica de los gases de combustión que salen por la chimenea para precalentar el agua, se observa una disminución del 25.47% de temperatura de los gases después de pasar por el economizador, haciendo que el sistema sea sostenible ambientalmente. Como se evidencia, el mayor incremento de la temperatura dará durante el paso del agua por el último paso del serpentín, el cual está incluido en la chimenea, ya que este nivel está expuesto en el punto donde el gas tiene mayor temperatura durante el paso por el economizador. Podemos ver en pantalla parte de las tablas y cálculos que se hicieron para llevar a cabo todo este proceso. Cada una fue necesaria para realizar cada uno de los cálculos precisos de todo este proyecto. Y así hemos llegado a la parte final de este video. Me despido, hasta la próxima.